Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Muy buenos días, buenas noches ahorita. Eh, Bien, pues he tomado este tiempo para poder grabar esta clase, poder compartir unos minutos con ustedes eh, en nuestra clase de liderazgo. La realidad es que yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido trabajar con ustedes a lo largo de este semestre. Es su primer semestre y yo estoy muy contento por ustedes porque han avanzado en un primer paso de este proyecto de 3 años que tienen preparados ustedes para Dios y que obviamente yo sé que Dios seguirá haciendo grandes cosas con cada uno de ustedes y que Dios tiene pues un plan perfecto para sus vidas y sé que también ustedes lo han hecho para honrar y buscar a Dios, para aprender más de Él, para conocerlo mucho más a Él. Y nosotros solamente somos instrumentos, solamente somos un instrumento de Dios para poder llegar a sus vidas y que puedan cumplir el propósito. Este es un medio, la facultad es un medio. Y uno de los objetivos de la facultad es formar discípulos de Dios. Entonces, vamos a cerrar ya con nuestra última actividad. No es el último tema. eh, Dios tiene siempre el control de todo y así ha surgido este semestre. Nos quedamos 2 temas cortos, pero la realidad es que yo creo que con los puntos que hemos visto, van muy bien preparados y todo lo que Dios ha hablado a través de esta clase, yo creo que van muy bien preparados para un siguiente semestre, pero también para un liderazgo 2 que próximamente lo verán. Ya verán sus otras materias, las que van a ir teniendo. Y bueno, pues les voy a pedir que me permitan orar, uno para darle gracias a Dios por llegar a este tiempo y otro también para poder introducir nuestra clase. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, porque verdaderamente es un privilegio, Señor, poder servirte. Es un hermoso privilegio poder, Señor, ser un instrumento tuyo para llegar a la vida de mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas, por su esfuerzo, por su trabajo y por su constancia. Gracias, Señor, porque nunca han puesto los ojos en un hombre, sino han puesto los ojos determinados en ti. Te pedimos, mi Dios, la dirección, que nos acompañes en este tiempo, que seas tú quien hable, que sea tu palabra expuesta y que jamás sea la de un hombre. En tus manos ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, una disculpa por ser un poquito enfermo ahí de la gripe. No puedo estar con ustedes una vez más, pero la facultad nos detiene. No puede estar usted con ustedes porque este fin de semana se atraviesa el Congreso de Matrimonios y bueno, pues vamos a estar ahí un poco sufriendo en el bello puerto de Acapulco, en este Congreso de Matrimonios 2022. Y bueno, también dejo la puerta abierta en la invitación para el próximo año. Anualmente tenemos este tipo de congresos. Si alguno de ustedes como pareja están interesados, también podría sumarse si pertenecen a otra congregación con una previa autorización de sus pastores, coordinado con los líderes de matrimonio y nuestros pastores. Están cordialmente invitados también ustedes para participar. Bien, nos quedamos en el tema de mi agenda, ¿vale? Básicamente yo quisiera que tomaran un tiempo ustedes ahorita, obviamente no lo haremos por la secuencia de la grabación, pero quisiera que tomaran un tiempo para reflexionar, para compartir un poco eh, internamente ustedes y darse cuenta de cuál es el lugar que Dios ocupa en sus agendas. Si poco a poco Dios ha ido ganando terreno en sus agendas, cada vez de acuerdo a las actividades que diseñaron, Dios ha puesto en ustedes cada vez más meterse en el servicio, tiempos de oración, tiempos devocionales. En la entre semana, una de las cosas que me platicaban es que, y es muy común, en esta actividad nos hemos dado cuenta que la realidad es que
nosotros podemos decirle a Dios que es el amor de nuestras vidas, pero Dios no ocupa ni una hora de nuestra agenda. Eso es posible. Eso es posible que ustedes lo puedan detectar en este tipo de ejercicios. Y justo para eso son. Hablábamos la clase anterior de Eclesiastés y vamos a comparar sus agendas con la agenda de aquel con el que nosotros decimos que es la estatura del varón perfecto. ¿El varón perfecto quién es? Jesús. Y ustedes tienen que comparar sus agendas con la agenda de Jesús. Propiamente Jesús, el Señor, el Maestro, él tenía un objetivo: predicar el Evangelio y que las personas pudieran convertirse a Él, que lo recibieran como su Señor y su Salvador. Él vino a sanar enfermos, a quebrantar las cadenas, a romper todo el yugo, todo lo que tenía sujetado al hombre. Ese es el objetivo de que Jesús viniera a la tierra a entregar su vida para que nosotros tuviéramos el acceso a la vida eterna. No nos cuesta a nosotros, sino es un regalo que nosotros no merecíamos. Y Él es el varón perfecto. A su altura es a la que nosotros anhelamos llegar. Nunca ser como Él. No, nosotros no somos como Él. Pero nosotros fuimos hechos a su imagen y su semejanza. La agenda de Jesús. Ahí en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir. La agenda de un hijo de Dios, que ya lo hemos visto previamente, cómo se prepara en los tiempos de oración, el cómo escuchar la voz de Dios, lo vimos en el proceso administrativo, de cómo es que Jesús, o tenemos el ejemplo en la Biblia, de cómo seguir el proceso administrativo, ¿verdad? Entonces, acá dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Jesús vino con un propósito. La verdad es que yo platicaba con una persona y le decía, quiero hacerte una pregunta, que en un tiempo de plática con un amigo, me decía, de repente, pues ya puedo estar muy cansado, ¿no? Y yo preferiría quedarme a descansar a hacer ciertas cosas. Yo le decía, imagínate que Dios te dice hoy, vas a entrar, la salvación ya la tienes, pero tengo dos opciones para ti. Que el día de hoy entres al sueño de los justos, que ya entregues el cuerpo, o la otra parte, darte el doble de todo lo que hoy estás haciendo. Cuando Eliseo le dice a Elías, quiero el doble de porción de unción, había un compromiso propiamente en Eliseo, perdón, de llevar lo que Elías había hecho a un siguiente nivel. La vida de generación en generación, por eso la Biblia tipifica de gloria en gloria, la vida de generación en generación tiene que ser de un rendimiento cada vez mayor. Me refiero en el servicio y darlo todo por Dios. Si mis padres honraron, digamos que un 100% a Dios, a mí me toca un 200% o un 300%. La doble porción de unción conlleva una doble porción de responsabilidad. En la pregunta que yo les hacía, muchos podrían decir, ay Señor, mejor ya permíteme entrar al sueño de los justos. Pero se imaginan las coronas preparadas por aquellos que verdaderamente se han esforzado, que han trabajado muy duro para cada una de las recompensas. Y entonces Dios no podría hacer lo que les mencionaba porque sería muy injusto. Marcos 3:21, ahí dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Jesús ya estaba fuera de sí, de tanto, tanto, tanto que quería hacer. Y vamos a comparar nuestra agenda un poco con la agenda de él.
No me voy a tardar mucho en la clase. Vamos a ver unos pasajes, pero quiero que ustedes hagan una revisión tomen unos minutos, entre lo que ustedes escriban como su agenda y la agenda de Jesús. Si consideran que hay que hacerle una modificación, es importante hacerla, y a partir de ahí es importantísimo que la usen y la lleven a la práctica, ¿vale? Entonces, Jesús tomaba tiempo y para eso tenía tiempo y se abría el espacio. Dice la Biblia ahí en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El objetivo de que Jesús te levantara muy temprano, muy de madrugada, era ir a buscar al Padre, era ir a orar. Y Jesús dependía en su totalidad de la oración y la fe que él tenía en el Padre. Recordando un poco algunos puntos alusivos, cuando Jesús ya sabe que van a vivir por él, cuando Jesús se acerca con el Padre, le dice, si esta copa es posible, o si es posible que esta copa pase de mí, hágase, pero no hágase mi voluntad, sino la tuya. Él constantemente estaba en una comunicación con el Padre y siempre tomaba un tiempo y un espacio por la mañana para acercarse a él. También tenía un oficio, bien de llenos en cada parte del Evangelio, pero también tenía un oficio, porque dice en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es este el carpintero? Jesús tenía un oficio. También Jesús de continuo pasaba por las sinagogas y daba clases. Dice la Biblia, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Marcos 1:21, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 14:16-18. Dice la Biblia. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto digo que entre vosotros que come conmigo me va a engendrar, me va a entregar. Jesús tenía continuamente tiempos para sentarse con su gente, con sus discípulos. El trabajo de cerca, que también lo vimos aquí en el primer parcial, tomaba tiempos de convivencia, como lo veíamos hace un momento. Pero que también acá hay otro ejemplo, dice la Biblia. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Simón y Andrés, Jacobo y Juan estaban en una ubicación y Jesús entró con ellos, y uno de los objetivos era que Jesús tal vez pudiera pasar un tiempo de esparcimiento con sus amigos o iban a comer. Alguno de esos puntos. También recorría grandes lugares, recorría grandísimos lugares. Aproximadamente en este pasaje, Marcos 9:30 y 33, Marcos 9:30 y 33. Dice la Biblia, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Venían de Galilea, caminaron por ahí. Y en el 33 dice, y llegó a Capernaum. La distancia más o menos entre Galilea y Capernaum oscila entre los 40 a 42 kilómetros. Esto a un paso medio de las personas se traduce alrededor de 9 horas. Jesús constantemente se movía de una ubicación a otra con alguna alternativa. No como nosotros, que hoy nos movemos de un lugar a otro por medio de transporte y así. Ellos se movían con la única alternativa que tenían, que era con los pies.
y caminaban. Por eso es que digo que él hacía ejercicio. También tomaba un tiempo para charlar con los de él, porque dice ahí mismo, regresamos a 9:30, al capítulo 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaban a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y les matarán, pero después de muerto resucitarán al tercer día. Ellos, en este caso Jesús, cuando era un tiempo de descanso, él seguía trabajando. Cuando había un tiempo de descanso, él y sus discípulos, dice la Biblia ahí en Marcos 1:32. Dice la Biblia. Me voy a ir al 2:23-28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaban comenzando a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? ¿Aunque no es lícito? En el tiempo de reposo, también tomaba un tiempo para trabajar. Y él dice que el tiempo fue una determinación del hombre. El tiempo completamente debe favorecer y pertenecer a Dios. Pero de repente suceden ese tipo de cosas como que imprevistos. Pero también tenía un tiempo familiar. Por ejemplo, ahí en Marcos 14, 3-6. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de delante, se lo derramó sobre su cabeza. Dice la Biblia que Jesús estaba en Betania y que entraron a una casa, que es prácticamente la casa de Simón el leproso, y a partir de ahí, justo lo que sucede es tomar un tiempo entre familia, donde no solo estaban los discípulos varones, sino también había mujeres, y había un tiempo de esparcimiento entre los hombres y las mujeres propiamente. Pero acá Jesús denota un tiempo en familia, un tiempo familiar. También Jesús se congregaba y tenía que ir a la sinagoga. Era un ejemplo propiamente, porque incluso él en algún punto dice: probablemente ustedes son ciegos, guías de otros ciegos. Es un dato muy duro. Dice la Biblia allí en Marcos 3:1-2. Otra vez que Jesús entró a la sinagoga y halló un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban para venir si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días del reposo hacerte bien o hacer mal, avatar de vida o quitarla. Pero el punto central es cuando podemos identificar que también él se congregaba. Y finalmente tomaba de repente un tiempo de descanso, ahí en Marcos 4:38, dice la Biblia, 4:38. Dice la Biblia: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué describe ese tipo de preguntas? Uno, primero porque estamos haciendo alusión a que Jesús estaba dormido, estaba descansando, y sabía lo que iba a pasar y sabía cuál era el entorno que le rodeaba en ese momento.
pero algo imprime ahí que es la gran fe que solo como Dios puede tener. Y dice la Biblia, justo cuando entraron, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas de olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Básicamente, esos son los puntos de la agenda. Quiero aprovechar también un momento para comentarles y pedirles que hagan una comparación de su agenda con la agenda de Jesús, con lo que ya explicamos hace un momento que Jesús vivía en el transcurrir de sus pasos. Uno de los evangelios dice, no se alcanzarían a describir en todos los libros todas las cosas que hizo Jesús. No se alcanzarían. Pero podemos un poco a la luz de lo que tenemos escrito y Dios nos ha dejado en la Biblia, podríamos de alguna forma entender algunos espacios. Y bueno, yo creo que este es un buen punto para hacer un paréntesis en nuestra agenda, si algo le falta, si algo le sobra, y hacer una muy buena organización de nuestros tiempos. Y bueno, agenda es que nosotros empecemos a identificar de alguna forma nuestros tiempos y que podamos trabajar en ellos y cumplir los objetivos de manera diaria de acuerdo a la agenda que tenemos, pero que también podamos agendar un tiempo de comunión con Dios. Siempre, siempre en las agendas va a faltar esto. Y una de las cosas que lo puse en el punto número 1, que siempre pasa, es que nosotros dejamos a la oración de lado. Completamente de lado dejamos a la oración. Entonces, quisiera que ustedes empezaran a tomar un tiempo entre 15 y 20 minutos de manera individual al día, en la mañana o en la noche, o si es unos minutos en la mañana y unos en la noche, mucho mejor. ¿Para qué? Para que ustedes vayan también teniendo una comunión con Dios y una relación sumamente más estrecha con Él. No les pregunto si hay dudas porque no los voy a ver, pero si hubiese dudas, por favor, avísenme. Con mucho gusto lo revisamos, ¿vale? Entonces, estos son los puntos. Quiero también comentarles algo. No vamos a tener evaluación final, no vamos a tener examen. La forma en la que los voy a acreditar, bueno, los voy a calificar, es basado en su asistencia. Todos tienen 10, pero de ahí hacia abajo, por inasistencias, no se preocupen por las faltas justificadas, tienen que estar justificadas, pero de esa forma tomaré su calificación final. Quiero mencionarles algo importante. Dios ha formado y Dios ha puesto en cada uno de ustedes algo muy especial, principalmente para el servicio y para el reino. No le entreguen a nadie más lo que es ustedes. Trabajen sumamente duro por todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Bien, pues yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de acompañarlos en este primer semestre. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y algo que me gustaría también es que cuando lleguen a sexto, volverlos a ver a todos ustedes. Que en sexto ninguno se haya quedado en el camino. Trabajemos muy duro y pues, obviamente en conjunto, de forma estructurada. Y bueno, pues con base a lo que vayan necesitando, estamos para servirles. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ver con la agenda de nuestro tiempo cuando no lo estamos haciendo bien, cuando tú no eres la prioridad. Pedimos, Señor, que nos des la dirección necesaria, la dirección correcta, poder desempeñarnos de la mejor forma, Dios. Pido por la vida de cada uno de mis hermanos, sus vidas. Te pido, Señor, que tú los bendigas durante el 20 y puedan alcanzar el propósito por el cual tú los has puesto aquí. Puedan llegar a completar la facultad que tú les has abierto para ellos. Te damos gracias, Padre. Te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Pasen una excelente semana
y bueno, fin de semana, y en la semana yo les envío sus calificaciones. Que Dios les bendiga. Chao, chao.